escasos minutos para llegar a las 8:30 de la tarde y vamos a comenzar el primer pleno con carácter ordinario de la presente legislatura. Ya se han celebrado dos extraordinarios, el correspondiente en esta ocasión al mes de julio y el último antes del periodo vacacional. Los ediles ya están reunidos en el salón de pleno de la Casa Consistorial y, entre otros asuntos, hoy se va a debatir varias mociones, una del Partido Socialista solicitando, beneficiando a la utilización de las energías renovables para el autoconsumo. Por su parte, el Partido Popular presenta también otra moción para que se recupere el edificio del Moravito y por su parte Izquierda Unida también presenta otra propuesta a este pleno para que se derogue la ley Corcuera de seguridad a la vivienda. Todo esto en un pleno en el que se van a abordar otro asunto en el que caben también los ruegos y preguntas. Por tanto, la oposición podrá cuestionar o fiscalizar en esta ocasión al equipo de gobierno. Como es habitual, Puente Genil Televisión de Grupo Comunica le lleva en directo esta sesión plenaria. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de julio y lo vamos a hacer, como siempre, por desgracia, recordando las víctimas de violencia de género ocurridas en los dos últimos meses, en junio y en julio de este año. Disculpad, María Ángeles, dos víctimas sin identificar, Rachida, Ana María, y en el mes de julio Beatriz Rodríguez Fernández. Felicidades Rosa Plácido, Anca Illi, Laura González y Chari. Bien, muchas gracias. Y comenzamos con el primer punto del orden del día, aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión extraordinaria de fecha de 17 de julio. ¿Alguna propuesta de cambio, de modificación, de rectificación al acta? ¿Votos en contra? Abstenciones. Se aprueba. Muchas gracias. Segundo punto, comunicaciones oficiales. Y damos cuenta del certificado del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Archidona relativo a la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, de apoyo al proyecto de investigación de células madre cancerígenas de la Universidad de Granada. También damos cuenta del escrito de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, relativo al acuerdo adoptado por el Pleno Municipal de Puente Genil sobre el grave deterioro de la asistencia sanitaria en nuestra ciudad. Tercer punto, dación de cuentas de decreto de la Alcaldía. Decreto de alcalde aprobando el expediente de modificación presupuestaria número 3 del 2015 por importe de 50.000 euros. Decreto delegando la totalidad de las funciones de alcalde al ausentarse de la localidad los días 24 y 25 de junio en doña Verónica Morillo Baena, teniente de alcalde,
Decreto delegando la asistencia y voto en la sesión extraordinaria de la Junta General del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba el 22 de abril del 2015 en doña Ana María Carrillo Núñez, teniente de alcalde. Decreto del alcalde designando a don Francisco José Galisteo Soldado como letrado y a doña Inmaculada de Miguel Vargas como procuradora en el contencioso administrativo sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo donde se suspendía de empleo y sueldo al funcionario don Daniel Tejero Nava. Decreto del alcalde designando a don Francisco José Galisteo Soldado como letrado, doña Inmaculada de Miguel Vargas como procuradora en el contencioso administrativo interpuesto por don Daniel Tejero Navas contra el acuerdo de 22 de febrero de 2015 de la concejala delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente Genil. Decreto de alcalde delegando la asistencia y voto en la sesión extraordinaria de la Junta General del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Córdoba el pasado 22 de mayo del 2015, doña Ana María Carrillo Núñez, teniente de alcalde. Otro decreto delegando la asistencia y voto en la sesión extraordinaria de la Junta General del mismo órgano, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, el pasado 22 de junio del 2015, también en doña Ana María Carrillo Núñez. Decreto de alcalde adjudicando a don Juan José Jiménez Reina el contrato de producción, suministro y montaje de los elementos necesarios para la celebración de una exposición conmemorativa del 125 aniversario de la llegada de la luz eléctrica a Puente Genil por el precio de 11.999,57 euros. Decreto otorgando licencia para el uso especial de los bienes de dominio público local que se concretan en el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo a doña Eva María Torres Castillo, en nombre del Grupo de Recreación Histórica y Difusión del Patrimonio Historia Viva, por el periodo temporal que abarca desde el día 20 de mayo de 2015 al 20 de mayo de 2016. Decreto del alcalde adjudicando a la Asociación Cultural Arqueología Somos Todos el contrato para la realización y redacción de un estudio que conceptualice el material cerámico de las actividades arqueológicas desarrolladas en la villa romana de Fuente Álamo por el precio de 12.000 euros. Y varios decretos aprobando los siguientes proyectos para su inclusión en el programa de fomento de empleo agrario. La reurbanización de acerados e instalaciones en el recinto ferial, primera fase, Garrotalillo del Duque, con un presupuesto total de 46.607,30 euros. Reurbanización de acerado y calzada en calle Delgado y modificación de la plataforma en calle Lemonier, con un presupuesto total de 136.681,28 euros. Remodelación de la rotonda de calle Doctor Moyano Cruz, con un presupuesto total de 41.082,38 euros. Reurbanización de acerados de calle Profesor Martínez Ribe, con un presupuesto total de 67.784,66 euros. Adaptación del local municipal de calle Postigo, con un presupuesto total de 46.492,37 euros. Reurbanización de acerados de calle Almería, con un presupuesto total de 69.335,09 euros. Reurbanización de acerado de calle Málaga, reurbanización de acerado de calle Sevilla, con igual presupuesto que el anterior, de calle Almería. Y reurbanización de acerado de calle Miguel Quintero Merino, con un presupuesto total de 107.076,12 euros. Reurbanización de acerado de calle José Flor Carvajal, con un presupuesto total de 71.819,11 euros. Ampliación de módulos, consolidación y revestimiento, encerramiento del cementerio municipal, con un presupuesto de 196.268,61 euros. Y, por último, varios decretos de alcaldía aprobando una gratificación extraordinaria por trabajo fuera de jornada laboral a miembros de la plantilla de la Policía Local. Cuarto punto, la solicitud de la mesa número 6 del mercado de abastos del Paseo del Romeral. Conocen los concejales que se procede a otorgar una solicitud de la mesa número 6. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. Punto quinto, rectificación puntual del inventario
de bienes inmuebles mediante alta de finca rústica cita en parcela 155.2 del polígono 24 en la aldea de Sotogordo, con el fin de ejecutar una obra de la Diputación de Córdoba, ¿no? ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. Sexto punto, la aprobación definitiva del proyecto de actuación para la construcción de nave y pista de prueba para la fabricación y reparación de vehículos de rescate. Se trata de dar la culminación a un proyecto de actuación para la implantación de una industria de fabricación de vehículos grúa, camiones grúa y vehículos de rescate en la carretera de los Arenales. ¿Alguna intervención? De la modificación puntual del Plan Parcial Ribera Alta San Luis del PEGO de Puente Genil respecto a la manzana RAT 3 de la parcela 185. El expediente lo conocen los señores concejales que intervienen en la Comisión de Obras. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Muchas gracias. Punto octavo. Reconocimiento extrajudicial de deuda por importe de 1.989,55 euros. ¿Alguna intervención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Y el punto 9, mociones de grupos políticos. Y tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz de Izquierda Unida. Sí, gracias. Moción contra la Ley 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Más de 20 años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana 192, también denominada Ley Corcuera, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del Partido Popular ha sancionado una nueva ley que viene a sustituir la ya criticable Ley del 92, que costó el cargo al entonces ministro del Interior socialista. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derecho, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como falta, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve. La discrecionalidad que otorga la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000 euros, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta ley como la ley del miedo o la ley mordaza. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales. La norma tipifica como nuevas figuras sancionables las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales, como ocurrió con el Palacio de las Cortes. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros. Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley nos indica que esta ley mordaza vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad. Y no únicamente tiene esta opinión Izquierda Unida, sino que el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, que ya calificó el proyecto de ley de altamente problemático. Su responsable de Derechos Humanos duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática y cree que se debería velar por la seguridad sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación. Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político. La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención y no en el castigo. Concluimos exponiendo que esta ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el Código Penal y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático. Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil adoptaría el siguiente acuerdo. Primero, exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo
de protección de la seguridad ciudadana. En segundo lugar, solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo en el debate a sí mismo la reforma de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos, sino y fundamentalmente preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal. Y, en tercer lugar, dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Obstante, el Pleno, con mejor criterio, decidirá. Traemos esta moción porque entendemos que la ley llamada Ley de Seguridad Ciudadana es una ley absolutamente regresiva, fuera de lugar, y que pone el acento en reprimir las consecuencias que está teniendo determinadas políticas que están desmantelando el estado de bienestar como respuesta a la crisis generalizada. Entendemos que se debería trabajar en el origen de los problemas y ser radical en ese sentido, y a la raíz del problema y atajarlo y no reprimir la protesta ciudadana, que en la mayoría de las ocasiones está justificada por estas políticas que se están llevando a cabo. Y entendemos que una corporación de un ayuntamiento como el de Puente Genil, que presuponemos mayoritariamente progresista, debería posicionarse en contra de una ley como esta. Muy bien, muchas gracias. Por el Partido Popular, señora Pozo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. La postura de los representantes del Partido Popular en este ayuntamiento va a ser de votar totalmente en contra de la propuesta de la moción presentada por Izquierda Unida, no solamente en cuanto a los puntos de acuerdo, sino al contexto en sí de la propia moción. En el segundo punto es que ni tan siquiera voy a entrar, porque nosotros, desde luego, no vamos a entrar en un debate consensuado aquí en este ayuntamiento para reformar ni la Ley de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, y mucho menos la Ley Orgánica General Penitenciaria, puesto que, evidentemente, no creo que corresponda a este ayuntamiento en pleno debatir una reforma legislativa que sería competencia que atañería, en este caso, al Congreso de los Diputados, en este caso al Ejecutivo a nivel y legislativo a nivel nacional, y, por lo tanto, cada uno que presente las propuestas que considere conveniente a sus representantes políticos, y que de allí, si quieren reformar algo, que lo planteen, ¿no? Aparte de que, evidentemente, por ejemplo, la Ley General Penitenciaria, no sé yo qué tiene que ver en cuanto a lo que estamos debatiendo aquí o al contexto de la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida referente a la Ley de Seguridad Ciudadana. No estamos de acuerdo en contra, y estamos totalmente en contra del contenido de la moción, como ya he dicho, porque es un texto plagado totalmente de contradicciones. Denuncia despenalización de determinadas conductas y, por otro lado, critica la sanción de las mismas en vía administrativa, y es algo que resulta difícil de comprender para quienes quieren hacer ver que la sanción penal, como bien dice el representante de Izquierda Unida, sería la última vía o la última ratio reservada solo a las conductas más graves. Estamos de acuerdo en que ha habido una reforma del Código Penal. Esta reforma del Código Penal ha dejado de tipificar como falta lo que antes era falta. No es cierto que todas las faltas pasen a tipificarse ahora a través de sanciones administrativas. Muchas de las faltas van a ser tipificadas como delitos menos leves, pero sí que es verdad que al desaparecer o reformar el Código Penal en lo que es el tema de las faltas, hay muchas conductas que van a quedar impunes. Evidentemente, esas conductas impunes, en el momento en que atentan a lo que es la libertad de los ciudadanos, porque todos tenemos la libertad, pero también la libertad tiene un límite, y ese límite está en el respeto al derecho de los demás. Entonces, ahí es donde tendré que establecer ese control, y en ese control es donde entra la Ley de Seguridad Ciudadana. Hablan de la libertad de expresión y, concretamente, he señalado, puesto que hablan de infracciones muy graves que podrían llegar a los 600.000 euros. Y dicen que esta ley es contraria precisamente porque establece sanciones de ese tipo. Esa sanción de 600.000 euros existía ya desde la ley del 92. Yo llevo aquí 4 años, este es el 5º, y jamás se ha traído aquí a debate una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana en esos términos. Las infracciones no varían. Lo que varían es los grados dentro de la infracción en la calificación de leve, grave o muy grave, para, con arreglo a criterios de proporcionalidad y atendiendo a cada caso en concreto, que se puede aplicar en un grado mínimo, en un grado medio o
en un grado máximo. Por lo tanto, en cuanto a que establezca cuantía desmesurada, es totalmente incierto, puesto que la única que se establece es que las leves van de 0 a 600, cuando antes iba de 0 a 300, y entonces el límite de las graves empieza a partir de los 600. Pero la máxima es 600.000 euros, que viene existiendo así desde la ley del 92. Es más, y como ejemplo, hay una ley que sanciona conductas en el deporte del año 92, donde los actos de vandalismo en el deporte se castigan con cuantías máximas de hasta 650.000 euros. Y, por lo tanto, considero que si en el deporte un acto vandálico se puede castigar de esa manera, ¿cómo no se va a poder castigar un acto vandálico, que es lo que castiga? Porque no quiero que quede muy claro y que no lleve a error de los ciudadanos que nos están viendo, es lo que castiga la Ley de Seguridad Ciudadana. Se dice aquí que no se permite el derecho de manifestación ni el derecho de reunión. Totalmente incierto. El derecho de manifestación, el derecho de reunión se permitía con la Ley del 92 y se permite con esta Ley del 2015. Y perdona si soy un poco extensiva, pero es que está totalmente llena de contradicciones. Lo único que te pide la ley, esta y la anterior, es que, es más, la manifestación, en la ley del 92 se castigaba como infracción muy grave. Aquí pasa a ser una infracción leve. Lo único que te permiten es que, o que te obligan es que comuniques. Es totalmente normal que si tú quieres manifestarte pongas en comunicación en este caso la delegación, que va a haber un derecho de manifestación, aparte de que se adopten las medidas convenientes para ello. ¿Qué es lo que castiga la ley? El acto de vandalismo. Hablan de que no se pueden manifestar en el Congreso y en el Senado. Totalmente incierto. Una manifestación a las puertas del Congreso y el Senado se podrá realizar siempre y cuando dicha manifestación se haya comunicado a los órganos correspondientes. Se podrá denegar el derecho de manifestación, como cualquier otro derecho, en el momento en que se violen derechos fundamentales de otras personas. Esta ley lo que viene a garantizar el derecho de todos, tanto del que tiene que manifestarse como del que no quiere manifestarse, como el de aquella persona que quiere manifestarse y que quiere hacerlo con total libertad de expresión, si sean coaccionados por grupos vandálicos o por personas que verdaderamente vienen a perturbar precisamente ese ejercicio del derecho a la libertad de manifestarse. Por lo tanto, lo único que se permite o lo único que podríamos decir en un momento determinado viene a sancionar en lo que se refiere al derecho de manifestación serían los actos vandálicos, que sí se castigarían como graves, que se ejercieran en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, el hecho de que no se puedan, como habla de figuras sancionables, concentración ante el Congreso, el Senado, escaladas, fachadas oficiales. Hombre, a mí no me gustaría que nadie escalara la fachada de mi casa, que es propiedad privada, ni a ponerme una bandera ni republicana ni de cualquier otro color. Considero que eso es un derecho a la propiedad privada. Un Congreso, un Senado, es un bien de dominio público y, como tal, hay que garantizar ese derecho. Eso no tiene nada que ver con que uno se pueda manifestar. No creo que para libertad de expresión y que uno pueda expresar libremente lo que quiere en un momento determinado tenga que escalarse y ponerse en el león del Congreso de los Diputados a poner una bandera y demás. No creo que eso sea un ejercicio del derecho a la libertad de expresión, más bien un acto vandálico o perturbar precisamente el de aquellas personas que verdaderamente quieren ejercer ese derecho de manifestación o de expresar libremente lo que quieren. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, estamos totalmente en contra de la moción, votamos totalmente en contra de la misma, con la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que estamos totalmente de acuerdo. Probablemente habrá que perfeccionarla como cualquier otra normativa legal, pero estamos totalmente de acuerdo en que no se eliminan derechos, sino que se protegen en cualquier momento, y lo que intentan hacer es compatibilizar unos con otros. Tenemos que garantizar el derecho de todos, no solo de uno, sino de todos. Y partiendo de eso, el voto de los representantes del Partido Popular, por todo lo que acabo de comentar, es totalmente en contra de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Gómez. Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues desde el Grupo Socialista estamos muy en contra del argumento que ha utilizado la señora Pozo, ¿no? Desde el Grupo Socialista tenemos claro que el camino que está siguiendo el Gobierno actual, el Gobierno de la Nación, no es el camino a seguir por un Gobierno que se dice, o por un Estado que se dice democrático en pleno siglo XXI. Y no lo es porque consideramos que esta ley mordaza es, en primer lugar, absolutamente innecesaria. Absolutamente innecesaria porque se plantea sin una demanda social que la justifique y se aprueba sin consenso, sin debate con el resto de los grupos de la oposición. Desde aquí hay que decir que el Partido Socialista a nivel nacional ya ha expuesto públicamente que derogará esta ley en caso de que regrese al Gobierno y la ha recurrido al Tribunal Constitucional junto con una amplia mayoría de los partidos de la oposición.
Pero, como digo, esta ley mordaza supone también un regreso al pasado, al Estado policial, donde parece que, como decía el señor Sánchez, la protesta ciudadana en contra de las políticas de recortes y contra el bienestar social del PP pues, le molestan al Gobierno y, en ese caso, pues, se intenta acallar con una ley desmesurada y desproporcionada en todo caso. Además de eso, también pues, supone una restricción y un recorte de derechos y libertades de los ciudadanos, incluyendo y permitiendo sancionar a quien protesta, ya no porque altere la seguridad, que es lo que contemplaba la anterior ley, sino porque, leo textualmente, altera la tranquilidad pública, algo que recoge esta ley textualmente y que ni siquiera tiene una concreción institucional. Fija multas desproporcionadas. Usted dice que no, o lo trata de argumentar. Yo le cito varios ejemplos. Hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio, que están tan a la orden del día, por desgracia. Hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a quien difunde imágenes de los antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes. O se podrá incluso considerar una amenaza a la seguridad que una persona se niegue a mostrar el DNI a un agente de policía. Además, también, a quien participe en una manifestación o concentración espontánea, también podrá ser multado. Y, por si todo esto no fuera suficiente, pues esta ley también instaura lo que llaman la culpabilidad solidaria, que es que hace culpable también a los organizadores de esas manifestaciones, independientemente de que a lo mejor esos actos que usted critica de vandálicos o esas perturbaciones que se organizan muchas veces después de haber finalizado oficialmente una concentración o una manifestación entre grupos que a lo mejor no tienen nada que ver con la organización, pues en ese caso también se instaura la culpabilidad solidaria y considera culpable a los organizadores de la manifestación, incluso sin no tener nada que ver al respecto de esos actos vandálicos o de esos altercados públicos que se generen al finalizar de la misma. Por todo ello, el Grupo Socialista está a favor de la moción presentada aquí en el Pleno y así va a votar consecuentemente, porque creemos que afecta muy negativamente a los derechos y a las libertades de los ciudadanos de toda España y, en concreto, también a los de Puente Genil. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Si quiere, señor Sánchez. Sí, bueno, me gustaría contestar a portavoz del Grupo Popular. Es verdad que se despenaliza un conjunto de 11 conductas tipificadas como falta en el actual Código Penal, pero en contrapartida se crean 28 infracciones de nuevo cuño. En cuanto a la cuantía de las sanciones, por ejemplo, la falta por desobediencia o resistencia a la autoridad, cuya cuantía actualmente depende de antes de la ley, dependía de la capacidad económica del condenado y estaba entre los 2 euros y los 400, ahora será castigada en la nueva ley como infracción grave con una multa de 600 a 30.000 euros, sin distinciones según la capacidad económica de los represaliados, nos atrevemos a decir. Por contextualizarla en un contexto local, por ejemplo, echando la vista atrás, en 2007 hubo movilización ciudadana en Puente Genil, por ejemplo, reclamando cosas como el que no se fuera el 061, por ejemplo. Pues imagínese un mecanismo, una herramienta de este tipo en manos de un subdelegado de gobierno que tenga bien o que entienda que una protesta de este tipo no tiene lugar, pues la verdad que cercenaría, entendemos, nuestro derecho a la reclamación de un derecho básico como es la salud, en el ejemplo que he puesto. Es verdad, y tampoco me parece que sirva como argumento descargar o intentar hacer pasar esta ley como blanda, diciendo que la ley anterior pues también era bien dura. Es verdad que anteriormente a esta ley había huelguistas, ha habido jornadas de huelga en las que se ha terminado encarcelando a huelguistas, y para contradicciones, por ejemplo, las que hay dentro de la ley, más que contradicciones, indefiniciones y arbitrariedades, como por ejemplo sostener que la policía podrá detener a los manifestantes que porten elementos potencialmente peligrosos. Sabemos que un bolígrafo puede ser un elemento potencialmente peligroso y creemos que deja demasiado en manos de la decisión policial en ese momento en caliente, una decisión que debería tener muchísimas más garantías de derecho. Muy bien. ¿Alguna intervención más? No, simplemente una puntualización. Tal y como ha comentado el tema de las infracciones, el tema de la infracción, lo que es insulto, amenaza y demás gente de la autoridad ha quedado despenalizado en el Código Penal, y eso ha sido uno de los motivos por los cuales la Ley de Seguridad Ciudadana se ha puesto un poquito más hincapié en esa infracción, en ese tipo. Antes, cuando tú insultabas a un agente de la autoridad, te iba a una falta y había un procedimiento penal. Hoy los insultos a la gente de la autoridad están despenalizados y, por lo tanto, se van a sancionar en vía administrativa.
Y simplemente si el derecho de manifestación implica que nos pueda costar a los españoles por actos vandálicos en manifestaciones entre el año 2012 a 2014 unos 46 millones de euros pagados con el bolsillo de todos los españoles, pues que nos sigamos manifestando y reuniendo sin ningún tipo de control. Es la única alegación que tengo. Bien, si les parece, pasamos a votación. Y, evidentemente, lo que sí nos parece a la mayoría de este Pleno, que es una ley que, desde luego, no ha venido de la demanda ciudadana. Yo creo que nadie en este país ha sido precisamente el que haya fomentado que se modifique una ley precisamente para endurecer el cabreo generalizado que tiene la ciudadanía frente a determinadas políticas. Y no entiendo que el coste de esos daños que provocan supuestamente los manifestantes en algunas manifestaciones sea el motivo por el cual o la solución para la que se propone y se ha aprobado esta ley. De todas maneras, como se ha recurrido al Tribunal Constitucional, entenderemos luego con su sentencia de qué estábamos hablando. Pasamos a votación, como digo. Votos en contra, abstenciones y resto a favor. Se aprueba con los votos de Izquierda Unida y el Partido Socialista, y en contra los 4 concejales del Partido Popular. Y ahora el Partido Popular tiene la palabra para defender su moción. Señor Velasco. Muchas gracias, señor alcalde. Paso a la lectura de la moción relativa a la protección y mejora del patrimonio industrial de Puente Genil, referida concretamente al edificio denominado El Moravito. En el contexto de la puesta en valor del patrimonio industrial de Puente Genil, así como de la celebración del 125 aniversario de la puesta en marcha del alumbrado público, proponemos una serie de actuaciones en relación con el edificio denominado El Moravito. El inmueble se encuentra ubicado en la avenida Manuel Reina, número 1, haciendo esquina con la calle Poeta García Lorca, en pleno corazón de la Matallana. Dicha edificación, también denominada Transformador de Industrias El Carmen, está catalogada en la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía con el código 011-405-60072 en la tipología de edificios industriales de edad contemporánea, datando su construcción de 1920, siendo autoría del maestro de obras o arquitecto Rodrigo García Luque. El inmueble también está incluido en el catálogo de edificaciones protegidas de nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Su construcción vino motivada por el aumento de la demanda de energía eléctrica por la expansión del casco urbano de Puente Genil en la zona de la Matallana. El pontanés Jesús Rivas Carmona, catedrático de Historia del Arte, describe el edificio en su publicación Puente Genil Monumental como sigue. De nuevo retorna Rodrigo García a la tipología neomudéjar en el pequeño edificio relacionado con las industrias eléctricas que queda en un punto neurálgico de la Matallana, en el arranque de la avenida de Manuel Reina, formando esquina con la calle Poeta García Lorca. Más tardío que la Aurora y el Carmen, data de hacia 1920. Sus dos cuerpos, continúa, y el torreón superior presentan ventanas de arco de herradura entre fajas segmentadas y almenas, lo mismo que la Aurora, si bien incluye una cenefa de arquillos bajo las cornisas. El no tener el ladrillo visto y sus reducidas dimensiones lo hacen desmerecer respecto a aquella. Hasta aquí el apunte del señor Rivas Carmona. Bueno, hecha esta breve introducción histórica del referido inmueble, paso a detallar la situación actual del edificio y su entorno. El edificio es propiedad de Endesa y en la actualidad sigue siendo un centro de transformación que abastece de electricidad a gran parte de la zona centro de Puente Genil. Concretamente hay 2 centros de transformación. Estructuralmente el edificio está en buenas condiciones de conservación, aunque presenta un mal aspecto en su fachada por desprendimientos o desconchones del revestimiento exterior o el enlucido, así como por otros añadidos, ¿no? Por parte del Ayuntamiento se procedió hace unos años a instalar delante de la fachada del edificio 2 armarios eléctricos, uno correspondiente al alumbrado público y otro para la regulación semafórica. En la ventana de la planta baja de la fachada principal ha instalado un soporte para la colocación de cartelería
Como pueden entender, es evidente que ni los armarios eléctricos ni los carteles ayudan al lucimiento del edificio. En el lateral con la calle Poeta García Lorca hay actualmente instalados 6 contenedores de residuos sólidos urbanos de grandes dimensiones que desmerecen la estética del edificio, causando un gran impacto visual en una de las calles más transitadas de Puente Genil, que es la salida natural del tráfico rodado desde el interior del casco urbano, además de tener un notabilísimo tránsito peatonal, como consecuencia de ser la calle de paso hacia la zona comercial de la Matallana, centros educativos y el acceso principal al centro de salud José Gallego Arroba. Bueno, creemos oportuno que se desarrollen actuaciones para la mejora de la imagen estética del edificio y su entorno en aras de la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y en un lugar tan señalado de la zona más comercial y transitada de Puente Genil como es la Matallana. En virtud de lo anterior, venimos a proponer los siguientes acuerdos. Primero, realizar un estudio de alternativas para el soterramiento o integración arquitectónica de los contenedores de las distintas fracciones existentes en el emplazamiento. En esta línea sugerimos la posibilidad de llegar a un acuerdo con la propiedad del edificio para integrar los contenedores de las fracciones orgánica, resto y envase en la zona posterior del mismo, siguiendo el modelo de actuación que ha llevado a cabo la empresa municipal Sadeco, la empresa municipal del Ayuntamiento de Córdoba, en determinados emplazamientos singulares de esta ciudad, como el casco histórico, por ejemplo. Asimismo, se propone soterrar los contenedores de las fracciones papel, cartón y vidrio en la calle García Lorca, esquina con Avenida Manuel Reina, donde al parecer hay una zona donde no existen redes eléctricas de media tensión ni de baja tensión. El segundo punto sería solicitar permiso a la propiedad del inmueble para integrar en la fachada o alojar en el interior del edificio el armario de maniobra de alumbrado eléctrico al objeto de retirar de lo que es la fachada principal del edificio el armario existente que, para que me entiendan, es un adosado exterior. Tercer punto, solicitar a la propiedad que ejecute la reparación de los desperfectos en la fachada del edificio y proceda a su pintura, su pintado. Cuarto, dar instrucciones a los servicios municipales del Ayuntamiento de Puente Genil para la retirada del soporte de cartelería ubicado en la ventana de la planta baja de la fachada principal, así como otros objetos inservibles, como puede ser el cuadro de la regulación semafórica. Y quinto, solicitar a la Fundación Sevillana Endesa que desarrolle un proyecto de iluminación artística del edificio El Morabito con motivo del primer centenario de su construcción. Muy bien, me permiten una muy breve explicación porque creo que es bastante, bueno, espero que haya sido bastante clara la moción. Bueno, en primer lugar, yo quería decir que el Morabito actualmente, el edificio, es un ejemplo quizás de la dejadez. Y no quiero decir esto acusando a nadie, sino acusándonos a todos. O sea, de la dejadez de sucesivos gobiernos municipales y probablemente de sucesivos grupos de la oposición también, en que no hemos sido capaces de darnos cuenta que un edificio en un lugar tan emblemático, un edificio que además forma parte del crecimiento de Puente Genil. Quiero recordar que es el primer edificio que se construye en lo que conocemos como la Avenida Manuel Reina y, bueno, un poco es el símbolo de esa expansión hacia la explanada, digamos, de la Matallana, hacia aquello que se conocía como los Llanos del Calvario, de la población de Puente Genil después de la riada de 1916, si no me equivoco. Por tanto, hombre, creo que merece la pena y que en la misma línea de otros esfuerzos que se están llevando en la restauración del patrimonio industrial y que creo que han funcionado bien, como fue lo de aquello de la harinera del Carmen, cuando se puso en marcha el hotel, la restauración del edificio de la jabonería de Sodepo, que hoy día funciona como uno de los edificios municipales, incluso las intenciones que tenemos de seguir trabajando, creo que todos los grupos, en torno a la alianza y otras edificaciones. Pues yo creo que este edificio se merece también, hombre, que hagamos todo un pequeño esfuerzo. Y lo que proponemos es un acuerdo, básicamente. Lo primero que proponemos es que esos contenedores que tienen difícil ubicación, esto lo hemos hablado ya en la Comisión de Obras en más de una ocasión, sabemos que no es fácil solucionar el problema porque es una calle, la calle García Lorca, por la que pasan todo tipo de conducciones de agua, de media tensión, de baja tensión, etcétera.
Como es complicado, habría que buscar una ubicación alternativa. Y nosotros por eso le apuntamos que se negocie desde el equipo de gobierno, se negocie con la empresa Endesa, que creo que no va a tener ninguna pega porque la empresa Endesa no utiliza la parte trasera del edificio. El edificio está, digamos, dividido por un patio, del patio hacia Casa Pedro, para que no entendamos. El espacio que queda ahí pues no tiene ninguna utilidad y, de hecho, el espacio que está precisamente más deteriorado, con un muro que permanentemente está desconchado y que que hoy mismo, por ejemplo, tenía parte del enlucido en el suelo, del acerado. Entonces, bueno, simplemente sugerirle a ellos la posibilidad de que se integren los contenedores en ese espacio, que, ya insisto, que creo que para ellos lo que le estamos haciendo, en cierto modo, es arreglarle un problema, pero a la vez ellos no están arreglando un problema a nosotros, ¿no? Entonces, hombre, entendemos que le damos, con esta moción le queremos dar, digamos que desde el equipo de gobierno se pueda entablar una negociación con ellos para arreglar estos problemas. Por supuesto, también hay es que es algo increíble, pero como se puede apreciar en esta foto que traigo, es que en un edificio protegido se colocan cuadros justo delante. Ya digo que son cuadros que llevan muchos años, que no se trata de culpabilizar a nadie, sino de que seamos conscientes, que tengamos sensibilidad estética y que le pongamos una solución. Y estos cuadros de alumbrado, que son cuadros municipales, pues también proponemos que en uno de los laterales del edificio, que es la parte menos noble, digamos, la parte que da a la calle García Lorca, se pueda alojar esos cuadros, con lo que contribuiremos a la mejora estética del edificio. Bueno, no hemos querido especificar, ni porque no sabemos precisar la cantidad, sino entendemos que el ayuntamiento debe de acometer la parte que le corresponde y no creo que haya ningún inconveniente para poder llegar a un acuerdo con la entidad propietaria del edificio. Por último, hemos solicitado que a la Fundación Sevillana Endesa, que es una fundación que se dedica precisamente a este tipo de proyectos de iluminación artística de edificios con un valor patrimonial, pues se le pueda solicitar, pues bueno, en un edificio tan pequeñito y que realmente es una iluminación bastante sencilla, que puedan desarrollar un proyecto. Lo decimos con tiempo para que precisamente cuando este edificio en el año 2020, si Dios mediante, cumpla su centenario, pues pudiera estar con la dignidad que creemos que merece un lugar tan céntrico de nuestra Matallana. Y, bueno, nos gustaría que se pudiese, si es posible, se incluyera en el presupuesto una vez que se lleguen a los acuerdos y se establezcan los costes necesarios para esta actuación, si se pudiese hacer con presupuesto de este año, fantástico, y si no, al menos que se prevea para el presupuesto del año 2016. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por Izquierda Unida, señor Sánchez. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al Grupo Popular por la propuesta, por la moción. Nos parece pertinente, necesaria, positiva. Nos vamos a sumar, la vamos a aprobar. A principios de este año, a raíz de la controversia que hubo por el asunto de la restauración sui generis que se hizo en el busto del poeta Manuel Reina, en esta misma calle, en un inmueble, se habló, creo recordar, se puso sobre la mesa la necesidad de inventariar o de tener catalogados pues, los edificios o elementos arquitectónicos pues, merecederos de tener un tratamiento especial o al menos de velar por su conservación y, en este caso, por la puesta en valor, y nos parece pues, bueno, una iniciativa realmente positiva. Nosotros vamos a votar a favor y creemos que hay que caminar en ese sentido, desde luego. Muy bien, muchas gracias. Portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Velasco, por el interés mostrado por el edificio del Moravito, pero usted ya en su argumentación, en su exposición de motivos posterior a la lectura de la moción, ya ha dejado algunas cosas claras, ¿no? Y la primera es que sobre el estado de conservación poco puede hacer el ayuntamiento, porque el artículo, si no me equivoco, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el artículo 155 sobre el deber de conservación y de rehabilitación, expone que serán los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios los que tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Y dice además, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, en caso de que eso no suceda, será el ayuntamiento el que se le podrá ordenar el oficio de ejecución siempre que se justifique la falta de condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, cosa que verdaderamente, incluso con la imagen que usted nos ha mostrado, parece difícil argumentar a la empresa
la falta de condiciones de seguridad, de salubridad y de ornato público. Por lo tanto, poco podemos hablar, poco podemos hacer, más que hablar, que muchas veces las palabras se las llevan el viento. Sobre la retirada del soporte de la cartelería y del armario de iluminación, sí, es verdad. El soporte de cartelería se puede suprimir sobre ese bien. Habrá que buscar una alternativa, colocar un PIC, porque, como usted bien ha dicho, esa ubicación es una ubicación donde hay bastante paso tanto de ciudadanos como de coches que se dirigen al centro de salud, a los centros educativos o a la principal arteria comercial del pueblo. Habrá que buscar un punto alternativo para la ubicación del PIC, porque si lo ponemos ahí mismo, en vertical, como se pone en San José, como se ha puesto en Calle Aguilar o en otros puntos de Puente Genil, posiblemente tape incluso más la fachada que ese propio cartel. Y sobre los armarios de iluminación, en el punto 2 habla del armario de maniobra, de alumbrado eléctrico. Hay dos armarios, uno de ellos está, como usted bien ha dicho, dirigido a cuando se encontraban ahí ubicados los semáforos. Ese sí se podría retirar, no habría problema ninguno. He hablado con los servicios generales de alumbrado y me han dicho que no habría problema ninguno en cuanto a quitar el cuadro correspondiente a los semáforos. Lo que sí me plantean algunas dudas más es cuanto a la eliminación del cuadro del alumbrado público, porque nos dicen que al tener que buscar una alternativa, por ejemplo, se podría hacer en la fachada lateral de García Lorca, lo que va en contra de, por ejemplo, el plan de accesibilidad, porque se limitaría bastante las dimensiones del aserado para el paso, por ejemplo, con personas en silla de ruedas. Es decir, luego habría que buscar una alternativa y siempre que nos desplacemos mucho sobre la ubicación actual, pues hay un importante coste económico, en tanto que hay mucho cableado que afecta a domicilios que se encuentran en Avenida Manuel Reina, Susana Benítez, García Lorca, Velázquez, Escultor Ruiz Rey, Maestro Francisco Vila, Industria, Padre Celestino, Antonio Naval López, Santa Matilde y Julio Romero de Torres. Todas esas calles tienen el control de alumbrado público en ese espacio en concreto, y cuanto más los desplacemos supondría mayor coste económico, lo que ahora mismo sería bastante complicado. Y por último, sobre el soterramiento de contenedores, pues la verdad es que usted, y digo usted porque está en algunos momentos en esa moción también aparece la primera persona del singular y no del plural, en el primer punto termina diciendo que donde al parecer no existen redes eléctricas de media tensión, pero cuando le he escuchado sus palabras, parece que usted me ha dicho que en las comisiones de obra sí se ha dicho que sí había posibilidad de un tendido eléctrico de media o de baja o de alta tensión en esa misma zona, lo cual lo haría todavía más complicado. Luego, no creo que exclusivamente haya que buscar una ubicación, un soterramiento de esos contenedores en concreto, sino que habría que hacer un estudio de todos los contenedores del municipio posiblemente, y es verdad que posiblemente Endesa a lo mejor no pusiera reparo alguno en utilizar esa parte trasera que usted dice. Por supuesto que la del edificio no se puede utilizar, ni incluso meter el alumbrado, el armario de alumbrado en el interior, porque me comentan el servicio de alumbrado público que lo conoce el edificio por dentro, me dice que está lleno de cableado y que tiene poca cabida para algo más. No tendrá cabida, por supuesto, porque al utilizar ese bien, pues posiblemente también suponga un coste económico para el ayuntamiento a modo de alquiler por utilizar ese espacio que es bien propiedad suya. Por nuestra parte, nos oponemos al primer y al segundo punto. No estaríamos en contra de votar y aprobar el tercero, el cuarto y el quinto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Señor Velasco. Con su permiso. Voy a tratar de aclarar un par de detalles, a ver si conseguimos, a ver si nos entendemos bien. En primer lugar, nosotros ya de hecho estamos apuntando en la propia moción y en mi explicación posterior le apuntamos una posible ubicación para el cuadro eléctrico del que nos está hablando, y que es en el espacio del patio, que es de la parte trasera. Es decir, el cuadro habría que desplazarlo únicamente al lateral y no se pondría en la acera tal como está ahora invadiendo la acera, sino lo que pedimos es que se negocie con Endesa para que permita empotrar el cuadro dentro de su línea de fachada. Y lo de los contenedores, fíjese usted si sabemos nosotros que esto de los contenedores hay que hacerlo para todos los puntos del pueblo y no solo para la esquina del Moravito.
hasta qué punto lo sabemos, que le hemos propuesto para los proyectos de plan estratégico un soterramiento integral de Puente Genil, incluida la aldea. Lo que pasa es que esta moción se dirige a una cuestión puntual de un edificio catalogado en el, como le he dicho antes, en el registro, digamos, de patrimonio inmueble de Andalucía, y que creemos que por la condición de edificio patrimonial merece la pena que hagamos algo. El edificio, por la parte, en cuanto a Endesa se refiere, está en un estado fantástico. O sea, prácticamente son 3 desconchones y cuatro tonterías lo que tiene a nivel exterior. Lo que realmente presenta un deterioro del entorno y de la vista del edificio es precisamente la actividad municipal. Es decir, la colocación de los contenedores, la colocación de cartelería en la fachada, la colocación de un cuadro delante del edificio. Por eso, hombre, no entiendo o no me... Yo le pido casi, por favor, hombre, que acepten aprobarnos un punto en el que lo que le pedimos es que directamente negocien ustedes con Endesa. O sea, creo que no le estamos pidiendo nada extraordinario. O sea, simplemente llegar a un acuerdo porque creemos que es una cuestión que es un bien común para ambas partes. O sea, tanto para el ayuntamiento y para los vecinos que van a disfrutar de que vamos a dejar una zona sin contenedores, como para incluso la propia Endesa, desde el punto de que la parte trasera del edificio es la única que presenta un poco de deterioro y no la utiliza para nada. O sea, estaría fuera de la zona, digamos, que se considera recinto de los centros de transformación, ¿de acuerdo? Y un último detalle que quería apuntarle. La memoria es mala. Propietario del edificio. Pues me voy a quedar con la gana de comentarle este último punto, pero bueno, en fin, yo lo que le pido es que creo que es una moción completamente de buena voluntad y además... perdón, ya me acuerdo, hombre. Lo que me refiero es me ha referido usted que el ayuntamiento no puede hacer nada en cuanto a exigir el cumplimiento. Nosotros es que no le estamos pidiendo en ninguna parte de la moción que le exijan el cumplimiento, ni decimos que la responsabilidad de lo que es el edificio sea del ayuntamiento. Sabemos que el edificio es propiedad de Endesa, por eso lo que le proponemos es que el ayuntamiento entable negociaciones con Endesa, porque hay una posibilidad de llegar a un acuerdo que va a generar un bien común. Lamento que no hayan entendido así esto, pero es tan sencillo como lo que le estamos comentando, ¿vale? Así que, hombre, vuelvo a reiterarles que por el bien público que significaría esta medida, nos apoyen. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna intervención más? Bueno, por apuntar un poco, estamos hablando entonces de lo mismo. Nosotros aprobamos el punto 3º, 4º y 5º, que es lo que usted me está diciendo, que le pidamos a Endesa, que hablemos con Endesa. Es decir, en eso no hay ningún inconveniente, le he dicho que sí. Pero usted acaba de decir, por ejemplo, que no exigimos la reparación de los desperfectos y tal, pero, por ejemplo, el punto 3 dice solicitar a la propiedad que ejecute la reparación de los desperfectos desde la fachada del edificio. Es decir, que estamos hablando de lo mismo, Sergio. Señor Velasco. ¿Qué le parece lo mismo? Modificamos ese punto en concreto y lo dejamos dentro de la negociación del primero. O sea, no es diferente. En cualquier caso, lo que es mantenimiento de una fachada sí que lo puede exigir el ayuntamiento con cargo a la legislación. De hecho, si se están cayendo, como ocurre, de trozos de la fachada que pasa ahora mismo en la parte trasera, hoy mismo puede pasar usted por allí y verlo, se puede exigirle a la propiedad que lo arregle, sin usar. El ayuntamiento lo puede hacer sin ningún problema. Bien, parece que el equipo de gobierno tenga libertad para decidir qué política de soterramiento va a efectuar en el entorno, sin tener en cuenta que podemos o no negociar con Endesa. Pero sí técnicamente entendemos, a simple vista de la propuesta, que puede ser, desde luego, interesante estudiar y valorar, el tipo de contenedor que allí hay es de 3.500 litros, como usted conoce, y el camión que los recoge de carga lateral. Quizá el embutirlo en pared pues va a dificultar la recogida, independientemente de que, bueno, que creo que no caben, como usted lo manifiesta, 4 contenedores de entre plástico y RSU en esa zona. No obstante, nosotros tenemos un planteamiento de cambiar la ubicación de esos contenedores y cuando concluya, entre otras cosas, la obra que ahora mismo está perjudicando esa calle, con la obra del antiguo Hotel Senil, tenemos pensado ensanchar la acera y cuando concluya la obra del centro de salud, pues será en ese entorno donde busquemos la ubicación más o menos
perjudicial para la estética y para que los vecinos tengan que hacer un recorrido que, bueno, que le haga que no lleven la basura a ese contenedor. Por lo demás, pues nosotros estamos dispuestos a apoyar la moción. Trasladaremos, no obstante, su sugerencia o su queja a Endesa para que ponga el Moravito a la perfección, si es posible, y desde luego la Fundación, si para 2020, cuando va a ser el centenario, pues que haga, hombre, ya una previsión en presupuestos que igual no le pille el toro, ¿no? Por ese aspecto no hay ningún problema. Estamos de acuerdo en que menos el 1 que nos deja libertad para... bien, pues entonces, salvo el punto primero, los demás se aprueban por... Y el 2, que es... Bueno, vamos a hablarlo con Endesa, lo mismo no lo hacen ellos de Barde, como todo lo que hace Endesa. ¿Vale? Bien, pues pasamos a votación. Votos en contra. Nosotros no vamos a votar en contra del punto primero, como hemos dicho, y el resto de los puntos por unanimidad de los asistentes. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista y tiene la palabra el portavoz, señor Gómez. Pues muchas gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a energías renovables y autoconsumo energético. En el año 2008, la Unión Europea aprobó un paquete de medidas sobre cambio climático y energía, por las que ésta se marcaba los siguientes 3 objetivos vinculantes. Su incumplimiento por parte de un país de la Unión Europea puede acarrear sanciones, para alcanzar en el año 2020. Por un lado estaba la reducción del 20% de las emisiones de CO2 en la Unión Europea respecto a los niveles existentes en 1990. Por otro lado, el incremento en la Unión Europea de la producción energética derivada de fuentes de energía renovable al 20% y, por último, la mejora del 20% en la eficiencia energética de toda la Unión Europea. Tras ello, el Pacto de Alcaldes asumió esta iniciativa de la Comisión Europea y, con ella, el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y de utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. No en vano, hay que tener en cuenta que los gobiernos locales desempeñan un papel decisivo a la hora de atenuar los efectos del cambio climático, en tanto que el 80% del consumo energético y las emisiones de CO2 están asociadas con la actividad urbana. Si nos centramos en nuestro país, en un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente de diciembre de 2014 se destaca que hasta el año 2011 España ha sido un líder en energías renovables, y leo textualmente, en tanto que en ese año las energías renovables supusieron el 15% de todo el consumo eléctrico, muy por encima del objetivo intermedio propuesto por la Comisión Europea para el periodo 2011-2012. Sin embargo, en ese mismo informe de la agencia se asegura que el importante reajuste realizado desde ese momento ha provocado que la transición a las energías renovables haya perdido ímpetu en España, habiendo incluso sido expedientados por Bruselas en el año 2013 por incumplir la normativa europea al no informar sobre la cuota de energía procedente de fuentes limpias en ese año. A estos preocupantes datos hemos de añadir que desde el Gobierno actual del Partido Popular, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se ha presentado a inicios del pasado mes de junio un borrador de Real Decreto donde se pretende dificultar el autoconsumo energético, incluyendo una nueva tasa para los usuarios que produzcan energía, para aquellos que tengan baterías que les permitan almacenar el excedente de energía durante las horas de sol para usarla más tarde, y se deja de retribuir a los particulares, no a las empresas, que viertan su excedente de energía a la red eléctrica. Desde este Ayuntamiento estamos totalmente en contra de las líneas propuestas por este borrador de Real Decreto, ya que nos alejan de los objetivos a los que nos comprometimos para el año 2020 y que pueden acarrear sanciones. Nos distancian como país de los puestos de referencia donde nos encontrábamos en 2011 y, sobre todo ello, porque penalizan a todas aquellas familias que ya han invertido y apostado por las energías renovables y el autoconsumo como fuente energética principal. Corresponde al Ayuntamiento presentar medidas para promover la producción local de energía y el uso de fuentes de energía renovables, como lo ha sido, a modo de ejemplo, la implantación de la energía solar térmica en los edificios. Y, además, somos también los gobiernos locales y regionales los que podemos alentar a los ciudadanos a implementar proyectos de energías renovables en sus viviendas, ofreciendo apoyo económico y normativo a las iniciativas locales. Este Ayuntamiento está comprometido con el Pacto de Alcaldes y, por ello, es nuestra voluntad la de promover y facilitar la mejora de un marco normativo que simplifique toda la burocracia para la
implantación de superficies reducidas de paneles solares fotovoltaicos en las viviendas familiares. Asimismo, y con la intención de contribuir a la superación de los objetivos establecidos por la Unión Europea para el 2020 en la reducción de las emisiones de CO2, que, como dije al inicio, era de al menos un 20%, debemos implementar un plan de acción para la energía sostenible que involucre a los sectores de actividad en que tengamos competencia, porque es uno de los compromisos que adquirimos cuando ratificamos en su momento el Pacto de Alcaldes. Dado que una de las acciones que se pueden llevar a cabo es la instalación de paneles solares fotovoltaicos de baja potencia en las viviendas familiares interconectados a la red eléctrica con aparatos homologados y procedimientos técnicos seguros. Y visto que este ayuntamiento reconoce que entre los elementos de un jardín, una azotea o un balcón se pueden disponer de aparatos capaces de generar electricidad y ahorrar emisiones que faciliten la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento en pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que deseche el actual borrador del Real Decreto porque las propuestas y nuevas tasas al autoconsumo contempladas en él dificultan aún más la puesta en marcha de este tipo de instalaciones que, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, considera imprescindible para alcanzar los objetivos de generación eléctrica con fuentes renovables. Segundo, este ayuntamiento se compromete a promover y dar facilidad para la instalación de paneles solares fotovoltaicos de baja potencia en las viviendas familiares para que puedan ser interconectados a la red eléctrica con procedimientos técnicos seguros. Tercero, el Pleno de este ayuntamiento adopta el acuerdo de facilitar el acceso de la ciudadanía a poder compensar el consumo eléctrico y ahorrar emisiones produciendo energía verde con paneles solares. Y cuarto, el Pleno de este ayuntamiento se compromete a impulsar un marco normativo que simplifique toda burocracia en la implantación de superficies reducidas de paneles solares fotovoltaicos en las viviendas familiares destinados a su autoconsumo y, por tanto, destinados al ahorro energético. No obstante, el ayuntamiento en pleno, con su mayor criterio, decidirá. Bueno, creo que la verdad es que la exposición de motivos y los acuerdos propuestos se acercan o son bastante claros en lo que a la finalidad de la moción que presenta el Grupo Socialista al Pleno del Ayuntamiento. El Ayuntamiento está por las energías renovables, por ayudar desde nuestro ámbito, como dice la moción, los ayuntamientos podemos o debemos colaborar en esa consecución de los objetivos vinculantes. Vuelvo a repetir lo de vinculantes porque esos objetivos que se marcan en la Unión Europea, el país que no lo cumpla puede acarrear sanciones. Como digo, desde el Ayuntamiento estamos en la labor de ayudar también a todas esas familias y a las pequeñas empresas que estén interesadas en instalar paneles fotovoltaicos y que puedan aligerar un poco y ahorrar en el coste de su factura energética. Asimismo, en la moción, visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente y también el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que el borrador de decreto actual ha recibido más de 40.000 alegaciones ciudadanas pidiendo su retirada porque va en contra de todo lo que impulse la fuente de energía renovable. Aprovechamos desde aquí para intentar hacer ver al Gobierno que va por un mal camino que no es el de la fuente de energía renovable y que parece que va más mirando a la grande eléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Izquierda Unida, el portavoz. Bien, nosotros desde Izquierda Unida valoramos muy positivamente esta moción y es así porque nosotros también rechazamos íntegramente el proyecto de Real Decreto para la regulación del autoconsumo energético y ello por penalizar y obstaculizar el legítimo derecho ciudadano a adoptar un papel activo en la generación y consumo de energía. Pensamos también que incumple las directivas europeas en cuanto a energías renovables y a la eficiencia energética. Y, bueno, no hace falta que diga la numeración. Nosotros de Izquierda Unida creemos que el desarrollo tecnológico actual puede y debe ponerse al servicio de un nuevo modelo energético que sea eficiente, que sea de producción distribuida, que sea seguro, que sea no dependiente de los combustibles fósiles y, por todo ello, respetuoso con el medio ambiente. Es por ello que estamos de acuerdo, por supuesto, en el primero de los acuerdos que proponen, pero sí quisiera hacerles unas preguntas en cuanto a los segundos, tercero y cuarto, porque estamos de acuerdo en que es una declaración de intenciones, pero no sabemos si existe, si tienen ya avanzado el trabajo en cuanto a la hoja de ruta que se va a seguir o cómo se va a promocionar, se va a facilitar esa promoción de la energía renovable en las viviendas locales.
En otros municipios que han ratificado este tipo de acuerdos, lo que se han comprometido es a reducir el trámite administrativo en cuanto a solicitud de documentación y a reducir el coste de la implantación de estas instalaciones, reduciendo la tasa. Ajá. Vale. Sí. No sabía. Disculpe. Por el Partido Popular, señor Pineda. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, lógicamente, vamos a aprobar la moción por lo que supone de ayuda a las familias y a todo lo que suponga ahorro energético y disminuir la contaminación. Lo que sí vamos a utilizar es la misma fórmula que ustedes han utilizado en la moción anterior nuestra, que en el primer punto pues han votado que no, cuando nosotros lo único que hacemos es proponer en el primer punto. No, ustedes se atreven en el segundo punto a instar a desechar. Nosotros proponemos. En el primer punto de la moción anterior proponíamos, sugeríamos llegar a un acuerdo, nada más, y ustedes no están de acuerdo en siquiera con proponer. Está claro, ustedes son el equipo de gobierno, ustedes son los que tienen la mayoría y todo lo que propongamos nosotros, si tenemos la suerte de que entra en la línea de lo que ustedes piensan, pues lógicamente no lo van a aprobar. Pero no entendía yo el por qué no nos aprobaban el punto primero, cuando aquí no se pedía absolutamente nada más que proponer, sugerir, pero ustedes han votado que no y ustedes nos van a permitir que nosotros desde el Partido Popular no instemos al Gobierno de la Nación a desechar un borrador. Es un borrador. Un borrador es un primer cúmulo de ideas, sobre el que tienen que debatir en el Congreso, sobre el cual nosotros estaremos de acuerdo que todo aquello que venga bien para las familias, pues estaremos siempre a favor, y por eso el resto de los puntos los vamos a votar a favor en la moción. Pero tenemos también, bueno, simplemente siguiendo la misma línea que ustedes han hecho con la moción nuestra anterior, que la entendemos y la respetamos. Pero lo que sí también nos queda aquí, con respecto a los puntos de acuerdo, cuando se nos habla de la instalación de paneles solares fotovoltaicos para viviendas familiares, si no podemos también incluir otras medidas de instalación de otros medios que puedan producir el ahorro energético mediante energías renovables, que los podríamos incluir también para que Puente Genil, bueno, pues tuviera también esa posibilidad. Es una sugerencia, nada más. Pero por lo demás, estamos totalmente de acuerdo con el fondo de la cuestión, y usted y el señor portavoz del Partido Socialista pues lo ha dicho, ¿no? Desde que se puso el borrador en marcha han sido 40.000 alegaciones, espero que lleguen muchas más y que ese borrador pues lo tenga bien el equipo de gobierno, igual que ustedes van a tener a bien las propuestas que hagamos del Partido Popular para darle su forma y acoger la opinión de todo el mundo a la hora de elaborar y llevar a cabo un proyecto, y esperemos que sea siempre un proyecto que venga bien a las familias, que es realmente lo que nos interesa, y al mismo tiempo pues la reducción, el ahorro energético y la reducción de lo que se nos pide, de las directrices que se nos piden desde Europa para todos los gobiernos de Europa, y tenía que ser también para todo el mundo, para esa menor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, salvo en el primer punto, que dejamos al equipo de gobierno que tenga la potestad para ir recibiendo alegaciones y las vaya incluyendo en el siguiente borrador. Los demás puntos, segundo, tercero y cuarto, estamos a favor, todo lo que sea a beneficio de las familias de nuestro pueblo, que en este caso es lo que nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a votación. De todas maneras, las alegaciones al borrador se lo hacen en el Congreso de los Diputados, pues no solo este ayuntamiento, sino muchísimas asociaciones de productores de energías renovables que están bastante cabreados, que suele pasar por lo visto con el Partido Popular, que cabrea al principio y ustedes piensan que nada más que al principio. Lo que pasa es que estamos viendo que también se cabrea a la gente al final. Pero bueno, nosotros vamos a darle la esperanza de que convenzan a sus mayores y que, bueno, al final no sean cabreados los vecinos de nuevo con este tipo de borradores, ¿no?
Pasamos a votación. Y, bueno, votos en contra. El punto primero votan en contra, ¿no? Partido Popular vota en contra. Abstenciones. Se aprueba por los votos del Partido Socialista de Izquierda Unida y el voto en contra exclusivamente al punto primero del Partido Popular. Muchas gracias. Y vamos a pasar a la urgencia que trasladamos en la Junta de Portavoces. Señor alcalde, le ruego por favor a los concejales que tengan pasadas intervenciones en las mociones que por favor me las hagan llegar. Junta no va. Muy bien. Y las tienen pasadas, Bien, pues siguiente punto es una urgencia que traemos al Pleno con el objetivo de autorizar la personación como acusación particular al letrado don Manuel Rejano y al procurador Francisco Ruiz en las diligencias previas abiertas en el juzgado número 2 de Puente Genil de instrucción contra el funcionario Daniel Tejero Nava, con el objetivo de continuar con el procedimiento que se había iniciado en el Ayuntamiento. ¿Alguna aclaración por la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba. Y ahora, respecto al contenido de la designación del letrado para la acusación particular, votos en contra, abstenciones y se aprueba. Muchas gracias. Pasamos al punto 10 de ruegos y preguntas. Tiene la palabra portavoz de Izquierda Unida. Sí, gracias. Bueno, me gustaría preguntar, a raíz de una reclamación ciudadana que hubo hace, no sé, 10 días, un par de semanas, de un vecino o una vecina de la barriada de Cervantes que se quejaba porque se había desprendido una rama de uno de los olmos de la calle Antonio Sánchez Cuenca, pues se ha hecho una intervención. Creemos nosotros que se ha hecho una poda desproporcionada, se ha procedido a un desmochado del total de los árboles de la calle. Entendemos que se podía haber hecho una poda selectiva de las ramas afectadas por la foliosis, en este caso, y creemos que, bueno, que la actuación que se ha hecho pues expone a los ejemplares a futuras afecciones, se ha hecho en la época poco adecuada y además trae una inversión en un tratamiento. Todavía están los botes, si van por allí los pueden ver en los troncos de los árboles, un tratamiento contra la galeruca, que es un insecto que afecta a la hoja, y al final el que acaba con la hoja no ha sido el insecto, sino que han sido las sierras de los operarios. La pregunta es si existe una valoración técnica que justifique esta intervención. Si me permite, pues le daremos traslado del informe técnico, porque políticamente no ordenamos a los operarios que poden de una manera o de otra. Le damos traslado a Jardines para que le dé ese informe. Sí, tenemos otra pregunta. En cuanto a la colmatación del pozo Pintamonas, que ha dado estos problemas que se han surgido en el abastecimiento de agua en la mina, en el núcleo urbano de Las Palomas, se ha hablado de una solución momentánea o de urgencia, ¿no?, que consiste, según han dicho, en conectar la red que abastece a dicha zona al depósito de Cerro Gorita, y que esta intervención tendrá un coste de entre 40.000 y 50.000 euros. La pregunta es si la empresa concesionaria va a ser la que va a correr con el gasto, como contempla el contrato de adjudicación del servicio, y hasta qué punto está una solución provisional y en qué plazo se espera que se haga efectiva la conexión de esta zona a la red principal del nuevo depósito, que sería la que solucionaría definitivamente el problema. Bueno, pues desde el punto de vista técnico parece que es una solución definitiva al problema de falta de abastecimiento de la aldea de la mina y la urbanización de Las Palomas, porque lo que se consigue es técnicamente el mismo efecto que se conseguiría con la interconexión de los dos depósitos, con la diferencia de que un coste estaba valorado en 1 millón de euros, la interconexión, y pues en el presupuesto que se nos ha planteado en torno a los 45.000 euros. La empresa que lo realiza Aqualia, con cargo al ayuntamiento, porque se trata de una inversión y, por tanto, conforme al contrato le corresponde al ayuntamiento asumir ese tipo de nuevas obras. Entendemos que con ello pues vamos a poder respirar tranquilos el año que viene ya por fin, con una solución definitiva para los vecinos que viven en la mina, independientemente de que sigamos pues restaurando el pozo de Pintamonas o intentemos contemplar alguna otra actuación que garantice, para el caso de una
posible rotura de una bomba. No nos olvidemos que estamos hablando de elementos técnicos que pueden llegarse a romper, evidentemente, pues que tenga esa aldea y a sus vecinos una alternativa inmediata cuando haya corte de suministro. Y en ese tema pues estaremos todavía valorando con nuestros técnicos cuál es la mejor opción, la restauración del pozo, la construcción de una alternativa de acceso al depósito de Cerro Gorita, o incluso también se está pensando en la valoración de un mini depósito en la mina que, bueno, pues almacene agua con la capacidad suficiente por si, como digo, hay alguna vez un corte también de San Pancracio, ¿no? Que también puede ocurrir, ¿no? Bueno, si me permite la observación, vamos, no sé, lo mismo estoy equivocado, pero en el contrato original que se suscribió en su día con la empresa, en la estipulación segunda, obra e instalación a cargo del concesionario, las obras de ampliación, renovación y o mejora de la obra o instalaciones del servicio serán por cuenta del concesionario, quien las realizará de la forma y con los medios que considere más oportunos, bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales. O sea, usted dice que es una inversión, pero... Como el depósito, ¿no? Hemos hecho un depósito con cargo al presupuesto municipal, a cambio del aumento del contrato. Es exactamente lo mismo. Si es una obra de ampliación o mejora o inversión. ¿Esto va a suponer ampliación del contrato, este tipo de...? No va a suponer ampliación del contrato, sino que en el mismo tratamiento a efectos técnicos que el depósito. El depósito, según usted lee, entonces tendría que haberlo construido de nuevo la empresa concesionaria, ¿no? En fin, lo damos por contestado. Y bueno, una última pregunta, si tienen previsto instalar papelera en el paseo fluvial de esta margen del río, que no hay en la actualidad. Es que no se ha concluido todavía. Entonces falta la colocación de algunas tulipas de la farola, los bancos, el mobiliario urbano que todavía queda. Que ha acabado el PROFE, acabó el 30 de junio y hasta estamos completando todavía ese tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Por el Partido Popular? Yo era una pregunta que no tenía prevista, pero me ha surgido a raíz de la contestación del señor alcalde. La primera, si esta medida de 45.000 euros, que no la consideramos costosa dentro de lo que son las inversiones que tenía que hacer, con los problemas que venía dando la mina y Las Palomas a lo largo de todos estos años, como que no ha habido un planteamiento por parte de la empresa para tener esa alternativa, si esta solución ahora es casi definitiva. Casi igual como la conexión de los dos depósitos. Es que hemos hecho una ampliación de la concesión cercana a los 2 millones de euros. El depósito no sabemos todavía lo que nos ha costado y el dinero que queda ahí. Pero cuando se ha hablado de buscar una alternativa con 45.000 euros, y ahora escucho al señor alcalde decir que es definitiva, tal como sería la interconexión de San Pancracio con Cerro Gorita, creo que se podía haber intervenido antes, o sea, que Aqualia podía haber previsto estos problemas que venían dándose desde hace años para haber propuesto esta alternativa. No sé si la respuesta la tiene el equipo de gobierno, pero sí habría que pedirle a Aqualia alguna respuesta, ¿no? A mí me ha surgido la pregunta. Evidentemente, nosotros consideramos la actuación que se va a acometer con el carácter de definitivo. Si el resultado técnico que ellos plantean es el que ellos plantean, si a través de la bomba impulsora al Cerro Gorita vamos metiendo agua en ese depósito que va a suministrar agua a la mina, a Las Palomas y nada más, entiendo que tendremos garantizado el suministro de agua a esa zona, con lo cual no comprendo que sea necesario acometer una inversión de 1 millón de euros para cumplir con el mismo objetivo. La pregunta que usted plantea, yo también me la he planteado, es decir, cuando ha habido otro tipo de problemas en el pozo, si esa solución estaba en el mercado, era técnicamente viable, pues nos podía haber planteado y perfectamente 40 o 50.000 euros si hubiesen acometido ya no solo con cargo al dinero que nos dan por la ampliación, sino directamente desde el presupuesto municipal, sin lugar a dudas. Y hubiésemos evitado
la situación en la que nos encontramos actualmente. Estoy convencido de ello. Pero bueno, por parte de nadie se nos ha planteado eso, y sí ahora Aqualia, pues ante la situación de rotura del pozo, pues nos ha puesto sobre la mesa esa solución. Y creo que técnicamente, y repito, desde mi humilde opinión, que no soy ni ingeniero ni nada parecido, entiendo que eso soluciona el problema del suministro de abastecimiento a la mina y a Las Palomas, si funciona la solución técnica que nos propone. Por parte que nos parece estupendo que pueda tener esta solución no costosa en relación a lo que era la anterior, de esa conexión de San Pancracio y Cerro Gorita. Por lo tanto, tendrían que, a lo mejor desde Aqualia, decirnos por qué no habían pensado en esto antes, ¿no? Antes de que se produzca el problema que hemos tenido. Muy bien. Pues ahora es una pregunta y un ruego. Una pregunta y a partir de la pregunta un ruego, o por lo menos resolvernos una duda. Con fecha 20 de julio, a petición de un ciudadano de Puente Genil que nos hace una pregunta, que nos puede hacer cuando andamos por la calle, y nos pregunta acerca del tema de la convocatoria de becas municipales, pues a ver cómo estaba la fase de proceso, y pues no supimos darle la respuesta, y nos dirigimos a intentar conseguirla para darle simplemente respuesta al ciudadano. Pues mira, está en esta fase o tal. Recibimos la respuesta por parte del secretario particular del señor alcalde de que lo pidamos por escrito. Nosotros, obedientes, inmediatamente el 21 de julio registramos por escrito esta pregunta. Pero creemos que no es necesario, o sea, para darnos una información que nos la puede facilitar cualquier concejal delegado, no tengamos que hacer un escrito, porque lo único que queríamos no era fiscalizar cómo iba el proceso de becas, sino simplemente poder dar una información al ciudadano. Entonces, la pregunta es si es normal esto, si no es normal, pues nada, y si es normal, nosotros rogamos que podamos tener esa facilidad simplemente para no fiscalizar la labor del Gobierno, sino poder dar respuesta a los ciudadanos que te paran por la calle en cualquier momento y toda la información no la tienes, la buscas para dársela y por lo menos facilitar eso. Con puntualización no hace falta, sino simplemente por decir, mira, la convocatoria está ahora mismo, se están estudiando las propuestas y se pretende resolver dentro de 15, 20 días. Yo creo que eso es lo único que nosotros pedíamos. Pero se nos pide que lo hagamos por escrito y que se lo hagamos por escrito al señor alcalde. Nosotros lo hicimos. Claro, al señor ministro de Cultura no se lo pueden hacer, porque la convocatoria de becas del Ayuntamiento de Puente Genil, y siempre se ha pedido la información por escrito, para que le demos contestación por escrito, salvo que en alguna comisión haya un comentario, ¿esto cómo va? Bueno, pues si está el concejal que conoce la materia, pues yo no creo que haya tenido nunca inconveniente en decir lo que conoce de esa materia. Pero igual hubiese ocurrido con la moción que ustedes han presentado, con decirnos en una comisión de obra y urbanismo que no sería conveniente soterrar este contenedor más este contenedor para evitar no sé qué. Pues no hubiese hecho falta la moción, pero tampoco viene mal que se haga una moción por escrito cuando es una petición de un grupo político municipal. Entonces no se entiende extrañado porque yo creo que en los últimos 4 años, por lo menos, a las respuestas que se ha pedido información se han cursado por escrito y se le ha dado respuesta por escrito. Cuando este grupo, este concejal, por lo menos este alcalde, estaba en la oposición, formulaba todas las preguntas por escrito, porque no había casi nunca respuesta si no se efectuaba así. Es un derecho que está regulado y que no se sorprenda, porque no hay ningún ánimo de retrasar la información, simplemente de recabar la información. Y seguramente el secretario particular no tenga toda la información del Ayuntamiento de Puente Genil. Pues por eso nos ha extrañado, por la cercanía, por la facilidad que tenemos, como bien ha dicho usted, en comisiones, de poder informarnos, de poder... ¿Cómo va esto? Que es lo único que queríamos saber, y no seguir todo, que hay que hacerlo oficial. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema, pero que perfectamente a la concejala de Servicios Sociales, al concejal de Educación, el preguntarle, pero es que nos dirigieron... ¿A quién se lo preguntamos? Al señor alcalde y por escrito. Nosotros al señor alcalde por escrito. Y a día de hoy todavía no hemos recibido esa información. Por eso, como es una pregunta, algo que se nos queda con una interrogante, que no la vemos normal,
Por eso es el ruego de que podamos tener, lo que haya que hacer por escrito no vamos a tener ningún tipo de problema de hacer por escrito, pero a día de hoy tampoco hemos tenido ningún tipo de problema con los delegados, tanto el equipo anterior, el equipo de gobierno anterior como el actual, para preguntarle y con esa confianza bajamos a preguntar, simplemente para dar una respuesta. Por eso, si es nada más que eso. Esa era la pregunta y el ruego de que podamos tener esa facilidad de acceso, ¿no? Creo que hasta ahora, y va a seguir siendo así, si ustedes contactan directamente conmigo o con cualquier concejal, les daremos respuesta, si tenemos respuesta a ese ruego o a esa pregunta que nos puedan hacer de un ciudadano, exactamente igual que se le ha dado hasta ahora. No hay ningún motivo para cambiar. Somos exactamente los mismos, más, pero somos los mismos, con el mismo criterio. Entiendo que desde el gabinete de alcaldía, del secretario particular del alcalde, a lo mejor entendía que era una situación más formal y por eso se le remite por escrito, como dice el señor alcalde. Es algo habitual en este ayuntamiento que cuando se requiere información, también para saber exactamente qué información se solicita, que se solicite por escrito. De todas maneras, con respecto a ese asunto, aprovecho, ya que usted ha hecho la pregunta y el ruego, pues si quiere aprovecho para darle respuesta, porque también creo que será bueno para que los ciudadanos lo sepan. En primer lugar, la resolución está publicada ya en la página web del ayuntamiento. Desde el pasado martes está publicada en el tablón de anuncios de la web del ayuntamiento la resolución provisional. He de decirle que ha habido 53 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido aprobadas, de las que todas tienen concedidas por parte del Ministerio la beca de matrícula y sería solo y exclusivamente la beca de movilidad, lo que le facilitaría la beca del ayuntamiento, 20 de ellas. Y el resto, 33, han sido denegadas. 13 por falta de documentación, que se podría subsanar en el plazo establecido y que aparece toda la información recogida, como digo, en la página web. 12 por no tener aprobados los créditos suficientes durante el curso académico necesarios para que pueda optar a una beca. 4 por superar los ingresos. 3 por no haber presentado solicitud y 1 por tener ya concedida la beca de matrícula y de movilidad del Ministerio de España. A ustedes. ¿Alguna pregunta más? Poderlo traer el documento gráfico que lo puedan ver, pero es una pregunta que no sé si corresponde al anterior delegado de Medio Ambiente o al actual, con referencia al Paseo del Romeral, dos magnolios, con la referencia que un magnolio está prácticamente seco, el otro está casi seco, y una bignonia de la que tengo aquí imágenes, pues que ponerse esto más o menos en las condiciones en las que estaba, pues casi 4 años. Entonces no sabemos los motivos, el por qué se haya llegado a secar de esta forma. Está la bignonia, está en uno de los que son los pórticos, sí. Y aquí se ve más claramente lo que ha sido el magnolio. Entonces no sabemos las razones por las cuales, además en una zona tan céntrica, pues que pueda estar eso en esas condiciones. Efectivamente sabemos de las condiciones en las que está la arboleda del Paseo del Romeral. Le trasladaremos el oportuno informe técnico que justifica el motivo de la situación que tiene esta arboleda, y también le informo que está en proyecto la renovación de toda la zona jardinada del Romeral y que en breve tiempo se va a poner en marcha. Lo que es penoso es que son especies que son bastante caras y que no se pueden dejar pasar de esa forma la pérdida de ellas. Se levanta la sesión. Muchas gracias.